Buen día, licenciada y compañeros. Mi nombre es Arles Ariel Sagastume Troches. Soy estudiante de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, y actualmente curso la clase de Enfermería Presente y Futuro 2. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los signos vitales, de sus diferentes prácticas. Tenemos como objetivos describir los factores que influyen en las constantes vitales antes de su medición, identificar los valores normales de la temperatura corporal, pulso, presión arterial y respiración en un adulto. Como primera práctica tenemos lo que es la presión arterial. La presión arterial es conocer y valorar la presión ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias del paciente durante un ciclo cardíaco. El valor normal es de 120 la sistólica y 80 la diastólica. Es un ejemplo cuando escuchamos nosotros que nos dicen 120 sobre 80. Los materiales a utilizar en esta práctica son un bolígrafo verde y las hojas de registro. El equipo que necesitamos para esta práctica es el estetoscopio, es el que tenemos aquí en esta imagen, y el esfigmomanómetro, es este negro de esta otra imagen. El procedimiento para realizar esta práctica, como primer lugar, tenemos que revisar el funcionamiento de nuestro equipo, si funciona de la manera correcta, realizarnos el lavado de manos, informar al paciente de la técnica a realizar, preservar la intimidad con el paciente, que sea un ambiente tranquilo, que no haya ninguna tensión, colocar el paciente sentado o acostado en una posición supina, es boca arriba. El brazo del paciente tiene que estar libre de ropa, sin presión, apoyado en una superficie lisa con la fosa anterocubital a nivel del corazón. Colocar el manguito del esfigmomanómetro en 200 centímetros por encima de la fosa anterocubital que rodea el brazo. Palpar la arteria braquial y colocar el estetoscopio encima sin hacer presión. Inflar el manguito a unos 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el que se deja palpar el pulso braquial. Abrir la válvula de la salida de aire lentamente a una velocidad aproximadamente entre 2 a 3 centímetros de mercurio por segundo, manteniendo esta velocidad hasta finalizar la técnica. También el primer latido nítido que se escucha indica la presión sistólica máxima y desaparición del latido o si cambia bruscamente la intensidad indica que la presión diastólica es mínima. Retirar el mango del esfigmomanómetro y el estetoscopio, dejar al paciente en una posición cómoda, adecuada y permitiéndole fácil acceso al timbre y a objetos personales, volver a realizar el lavado de manos, anotar los registros de enfermería en las citas obtenidas, fecha y hora en que se lo toma. Los valores obtenidos de esta fuera de los rangos de la normalidad deben actuar según la prescripción facultativa. Algunas observaciones sobre esta práctica, los tipos de esfigmomanómetro que tenemos que se pueden usar son tanto de mercurio, arenoide, que deben calibrarse cada 6 meses, y el eléctrico. Si el latido no es audible, se palpará la arteria braquial o radial y se infla el manguito hasta que desaparezca el pulso. A continuación se comienza a desinflar el brazalete y consideramos la aparición del primer latido como sistólica. Con esta técnica no se puede medir la diastólica. Utilizar el ancho y el largo del mango acorde al diámetro del brazo del paciente. Si el paciente tiene problemas en el miembro superior, puede realizarse esta técnica en miembros inferiores colocando el estetoscopio en el hueco del popliteo. Como segunda práctica también tenemos lo que es el pulso arterial. Lo que el pulso arterial es conocer la frecuencia y el ritmo cardíaco del paciente, así como las características de esta. Valor normal en un adulto es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, con una media de 80. Los materiales para elaborar esta práctica, para llevar a cabo esta práctica, un bolígrafo según sea su turno, y las hojas también de registro. Y el equipo es un reloj con segundero y un monitor multiparámetro de signos vitales. El procedimiento de esta práctica es realizar también su lavado de manos, que es muy importante, informar también al paciente respecto a lo que es la práctica,
Elegir un lugar de palpitación, ya sea radial, carótida, temporal o femoral. Apoyar la yema de los dedos índice, mediano y anular sobre la arteria, esta preferiblemente sea la radial, haciendo una ligera presión. Contar las pulsaciones durante un minuto. Anotar anotar en las hojas de registro de enfermería, tanto sea el número de pulsaciones por minuto, el ritmo, ya si es regular o irregular, la intensidad, si es fuerte o es débil, y la hora en la que se lo está tomando. Las observaciones sobre esta práctica, si el pulso es débil en las arterias elegidas, oscular con el estetoscopio colocándolo sobre el diafragma intercostal izquierdo, contando el número de latidos durante un minuto. La siguiente práctica es la temperatura. Conocer la temperatura corporal del paciente, así como las características de estas. El valor normal en un adulto es de 300.5 de 36.5 a 37.5 grados centígrados, siendo la media 37. El material que necesitamos para esta práctica es un antiséptico, un bolígrafo rojo, gasas y también las hojas de registro. En equipo tenemos una bandeja, un termómetro clínico y un termómetro rectal. El procedimiento, pues realizar también su lavado de manos, preparar el material y trasladarlo al lado del enfermo. Informar al paciente de la técnica a realizar para que el paciente también ya esté sabido de lo que se le va a realizar. Preservar la intimidad con el paciente, que todo el ambiente que se viva entre paciente y profesional sea en un ambiente tranquilo, y bajar el mercurio del termómetro a 35 grados centígrados. También tenemos que comprobar que la axila del paciente también esté seca y libre de ropa. Colocar el termómetro en el centro de la axila, indicando al paciente que no te ponga el brazo sobre el pecho, sujetar el brazo en el lugar si el paciente no puede. Mantener el termómetro de 3 a 5 minutos, retirar y leer el termómetro. Puesto después a eso, limpiar una vez retirado en agua fría y antiséptico, secarlo, realizar el lavado de manos y anotar los registros en las hojas de enfermería. Algunas de las observaciones, pues en los neonatos y lactantes la toma de temperatura será rectal, con un termómetro destinado para tal fin. Introducir el termómetro en el recto 2 centímetros y mantener 2 minutos. Tener en cuenta que la localización de la medición es reflejándolo en los registros. Aplicar los cuidados correspondientes si la necesidad de la termorregulación está alterada. También está lo que es la medición de frecuencia respiratoria, que es cuantificar en el paciente el número de respiraciones por minuto, así como las características de estas. El valor normal en un adulto está entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Para esto, el único material que nosotros vamos a necesitar siempre van a ser las hojas de registro. El equipo va a ser un estetoscopio y un reloj segundero. El procedimiento a realizar para esta práctica siempre es el lavado de manos. Informar al paciente, que es muy importante tener esa comunicación con el paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax o abdomen del paciente durante un minuto. Poner la mano sobre el pecho del paciente si no se puede observar los movimientos torácicos y contabilizar la frecuencia. Observar al mismo tiempo la regularidad, el tipo y características de las respiraciones y anotar los registros en las hojas de enfermería. Las observaciones para esta práctica es que al valorar la frecuencia respiratoria, comprobar si el paciente tiene hipertermia o presenta algún dolor. Unos pasos indispensables tomar en cuenta la accesibilidad y el respeto con el paciente. Por lo tanto, se debe informar de este mismo con todo respeto y pedirle que se quite las prendas si es necesario, de una manera muy profesional, muy ética, para que el paciente se sienta cómodo. Y esto ha sido toda la presentación. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucha información. Muchísimas gracias.